Por un lado, el hot staging en el segundo vuelo de prueba totalmente integrado de Starship, o IFT-2 para abreviar, parecía como si todo hubiera salido sin problemas. Pero por otro lado, precisamente esta maniobra podría haber causado la explosión del propulsor. No todo resultó tan bien como se esperaba inicialmente. Hablé con Eneas para averiguar qué pudo haber salido mal durante el hot staging. De hecho, modeló el vuelo y la maniobra en Excel. Esto nos permite llegar a algunas conclusiones lógicas. Nuestro análisis más profundo ha revelado algunas cosas muy interesantes que me gustaría compartir contigo ahora. Por un lado, hemos investigado las posibles razones del fallo del propulsor después de la separación de etapas, pero también hemos identificado razones potenciales que definitivamente pudimos descartar. Y porque no soy alguien que simplemente presenta problemas, también hemos desarrollado algunas posibles soluciones para los problemas descubiertos. La edición de hoy está patrocinada por mí. Más detalles después. Entonces, en primer lugar, me gustaría aclarar algunos malentendidos que no estaban claros inmediatamente después del EFTSY. Fueron malinterpretados. Encontrarás el análisis completo del vuelo al final del video. Primero, el propulsor no fue detonado, sino que explotó por su propia fuerza. Entraremos en más detalles en un momento. El barco, a su vez, activó automáticamente el sistema de terminación de vuelo, o Flight Termination System, por sus siglas en inglés, después de que las estaciones terrestres perdieron contacto con él. La razón de esto fue con casi total seguridad, que estaba a punto de abandonar el corrector de vuelo previsto. Y como muchas personas viven cerca de esta ruta de vuelo, no se espera a que se abandone para activar el Flight Termination System. Astronomy Live también tomó estas imágenes sobre los Cayos de Florida, que muestran la punta del barco. El goteo podría ser oxígeno líquido del tanque de cabecera. Pero vayamos al hot staging. La razón por la que originalmente asumí que el propulsor fue detonado por el Flight Termination System es que la explosión no se originó en la sala de motores, sino en el medio. Allí es donde están colocados los explosivos Flight Termination System. Sin embargo, análisis más detallados sugieren que bien podría haber sido una reacción en cadena la que causó que el propulsor explotara desde el medio, sin que se activara el Flight Termination System. Pero debemos dar un paso atrás y preguntarnos por qué se realiza este aparentemente complicado maniobra en primer lugar. Primero, debemos señalar que el hot staging no es una invención de SpaceX, aunque algunos fanáticos estén firmemente convencidos de ello. Los cohetes rusos Soyuz y Proton, los cohetes americanos Delta y Juno, pero también los cohetes chinos de la familia Larga Marcha, utilizaban el llamado hot staging. Estrictamente hablando, el primer cohete que utilizó este tipo de separación de etapas fue el 5-2 de los nazis de la Segunda Guerra Mundial. Así que si somos meticulosos, el hot staging es tecnología alemana. Pero, ¿por qué diablos te complicarías la vida y no instalarías, por ejemplo, un mecanismo de separación neumático o pirotécnico? La respuesta es muy sencilla: eficiencia. Según Elon Musk, el hot staging tiene el potencial de aumentar la eficiencia del sistema total en alrededor de un 10%. Con una capacidad de carga útil de 150 toneladas, 15 toneladas. Eso es más de lo que algunos cohetes pueden transportar en total. Por lo tanto, definitivamente vale la pena intentarlo. Sin embargo, es mucho más fácil realizar esta maniobra con cohetes desechables que con un sistema que se supone debe ser completamente reutilizable y rápido sin partes desechables. Porque hot staging no significa nada más que encender la próxima etapa, mientras todavía está conectada a la etapa que se está encendiendo. Esto tiene la ventaja de que, por un lado, se ahorra el mecanismo de separación, y por otro lado, no se tienen pérdidas gravitacionales. Por lo tanto, se elimina el peso de un mecanismo de separación potencial y además, no se pierde ni un solo segundo en el que no se está disparando contra la fuerza de gravedad de la Tierra. Y es más fácil con cohetes desechables porque no tienes que preocuparte por el escenario vacío. Simplemente puedes disparar sin cuidado, porque incluso si se daña, a nadie le importa. Por lo general, el escenario cae en algún lugar del océano. No es así con Starship. SpaceX quiere reutilizar el propulsor. Además,
El sistema utiliza combustible líquido criogénico, cuya naturaleza es moverse si las fuerzas de aceleración no van constantemente en una dirección. Por esta razón, SpaceX ha apagado 30 de los 33 motores para el hot staging. Los 3 restantes probablemente empujaron a un nivel de estrangulamiento muy bajo. Para nuestro caso, suponemos que el mínimo es el 50%. Después de la separación de etapas, los 10 Raptor en del círculo medio se volvieron a encender en pares. Ese habría sido el plan, pero solo 9 de ellos realmente se encendieron. Y aquí ya estamos en medio del lío. A estas alturas, el destino del propulsor ya está decidido desde hace tiempo. Después de que todos los motores se apagaron, se soltaron los ganchos que mantenían la nave en el propulsor. Posteriormente, los 3 Raptor optimizados para el vacío fueron pioneros en encenderse. Probablemente todos con un empuje bastante bajo. Basándose en los datos disponibles y el material de video, el usuario 10 Segaryu simuló las fuerzas G. En este gráfico se puede ver que el propulsor experimenta fuerzas G negativas, al menos por un breve momento. Otro usuario de 10, el ingeniero espacial, ha simulado el chapoteo de los líquidos en el tanque. Aquí ocurren varios eventos fatales para el propulsor. Por un lado, los motores de la etapa superior frenan el propulsor, y por otro lado, comienza una rotación con graves consecuencias. Las fuerzas G negativas hacen que el combustible se levante desde el fondo de los tanques. Pero el combustible debe permanecer en el fondo para poder llegar a las entradas designadas para los motores. Como hemos visto, no es muy práctico cuando los motores aspiran gas, porque entonces hacen boom. Si observamos con más detalle los segundos antes de la explosión, notaremos que hay varios eventos violentos que gradualmente causan más daños y retrasos, y finalmente conducen a lo que se conoce como ruptura no programada del dispositivo. Ahora podrías decir que eso no tiene mucho sentido, porque la mayoría de los motores se encendieron y el propulsor experimenta fuerzas G en la dirección correcta a más tardar en ese momento. Sí, es cierto, tal vez en parte, pero no debemos pasar por alto cuán extremadamente rápido comienza a girar este propulsor de 70 metros de largo aquí. Nuestro análisis preciso ha revelado que el propulsor, 2 segundos después de la rotación de la etapa, ya ha recorrido más que la circunferencia total, es decir, 9 metros a lo largo del eje de rotación. La rotación se acelera después de esto. En unos 10 segundos, el propulsor ya ha girado 180 grados. Eso es extremadamente rápido para una torre de acero tan gigantesca. Porque los gases de escape de la etapa superior aceleran la rotación del propulsor, además de sus propios motores. Aunque el chapoteo es una posible razón para el final dramático del propulsor, no fue demasiado fuerte, de lo contrario, podríamos haber visto incluso un colapso de las paredes del tanque. ¿Por qué quieres saber? Bueno, porque la mayoría de los motores se encendieron, y no estamos hablando del tanque de tu Golf con 50 litros miserables, sino de las aproximadamente 600 toneladas de combustible restantes, que pueden causar daños masivos. Se sospecha que el golpe de ariete pudo haber dañado el interior del propulsor. Es decir, cuando el combustible restante golpea el fondo del tanque y destruye una u otra tubería. Un balanceo repetido hacia adelante y atrás también podría explicar los eventos energéticos recurrentes en la sala de motores. A mi parecer, es una suposición bastante razonable. Lo que también podría ser, y esto podría herir tus sentimientos, es que las iteraciones de los Raptors que se utilizaron en este vuelo simplemente no pueden encenderse de manera confiable varias veces, como nos gustaría. Una razón que hemos excluido con gran certeza es la refrigeración regenerativa de los motores en combinación con el sistema de presurización autógena. Esas fueron muchas palabras grandes ahora. Lo que significa es, expresado de manera muy simple, que los motores tienen pequeños canales en sus paredes por los que fluye el combustible extremadamente frío. Así se evita que los Raptors se derritan. Este combustible se calienta en estos canales, se expande y vuelve a los tanques a través de los canales, proporcionando la presión necesaria para que pueda seguir llegando suficiente combustible a los motores. Cada motor proporciona así su propia presión necesaria. Demasiada presión se libera a través de las válvulas, y la presión insuficiente es problemática, y hace que los motores no reciban suficiente metano o reciben oxígeno, pero ese no es el problema. Dejemos eso por ahora. ¿Qué significa todo esto en resumen? ¿Debe SpaceX dejar de lado el hot staging ahora? No, por supuesto que no.
Puedo imaginar que no será necesario en cada misión y solo se utilizará en casos específicos para alcanzar órbitas especialmente altas. Pero si ya lo tienes bajo control, entonces puedes usarlo cada vez, porque conduce a mucha más eficiencia. Una posible solución para este problema podrían ser compartimentos adicionales que eviten que el combustible en los tanques se agite demasiado. Pero eso significa más peso y por eso es una mala solución. Otra mala solución serían tanques de cabecera adicionales que permanecen llenos y solo se utilizan después de la rotación tras la separación de etapas. Y como es tan lindo, tengo otra mala solución. Se podrían agregar pequeños propulsores adicionales que se dispararían brevemente según sea necesario para devolver el combustible al fondo de los tanques. El Falcon 9 utiliza para ello sus toberas de gas frío. El Saturno V tenía para ello propulsores de combustible sólido extra, con un total de 40 toneladas de empuje. Alguien preguntó bajo mi análisis detallado si no se podría hacer el anillo de etapa caliente más alto. Así, podríamos convertir el lugar plano en un pico para desviar más empuje en el lateral. Sí, eso ayudaría un poco, pero dado que los motores internos ya estaban completamente orientados hacia el exterior, no aportaría mucho. Y un anillo más alto también significaría más peso. Realmente estamos intentando bajar de peso. ¿Pero qué diablos se puede hacer para manejar el problema? Si tienes una idea, entonces pausa ahora y escribe tus pensamientos en los comentarios, y luego mira nuestras soluciones hasta el final. Entonces, llegamos a la conclusión de que SpaceX resolverá este problema no con hardware adicional, sino con un cambio en la secuencia de separación. O los 3 motores de refuerzo restantes continuarán disparando con más empuje para no experimentar fuerzas negativas, y además, la etapa superior aumentará suavemente sus motores. Pero el propulsor también podría simplemente dejar encendidos 2 motores adicionales para contrarrestar los gases de escape de la etapa superior. Otra posibilidad sería que el propulsor volara en un bucle mucho más grande. Así, seguiría volando en el mismo eje que la etapa superior durante el hot staging, hasta que ésta se aleje lo suficiente para que sus gases de escape no afecten al propulsor. Se trata de unos pocos segundos extra. Los modelos que Aeneas ha creado en Excel al menos confirman el penúltimo enfoque. La última solución consumiría más combustible, pero evitaría hardware adicional. Ese fue nuestro análisis de problemas de hot staging. Seguramente no hemos cubierto todo, pero lo más importante debería estar ahí. Si hemos omitido algo o cometido un error de razonamiento, háznoslo saber en los comentarios. Agradezco a Eneos por las perspectivas y los excelentes modelos de Excel que me ayudaron a entender mejor toda esta situación. También un enorme agradecimiento a todos los seguidores de las Crónicas de Marte. Soy el patrocinador de la edición de hoy, ya que cada video cuesta tiempo y dinero en la producción. La información debe investigarse, filtrarse, elaborarse y redactarse de manera comprensible. Luego comienza el trabajo de video. Tiene que ser filmado, cortado y editado. Todo esto requiere espacio físico y digital, y equipo que debe ser adquirido, alquilado y mantenido. Y todo esto deja de lado que he acumulado bastante conocimiento en esta área para poder producir estos videos en primer lugar. Además, trato de mantener a mi familia con el canal, así que necesito más apoyo tuyo. Me alegraría mucho si te haces miembro del canal, patrocinador o si dejas un super thanks. También puedes apoyar al canal de otras formas. Por supuesto, más información al respecto en la descripción del video a continuación. Aún así, un me gusta y suscripción son gratuitos y de gran ayuda. Muchas gracias. Soy Sirwan y esto fue Crónicas de Marte. Gracias por sintonizar. Perras perra adastra. Muchas gracias.